el mundo entero está en guerra. La raza humana está en guerra. Ya se huele los albores de una tercera guerra mundial. Y los albores, o sea, el comienzo, el verse desde lejos, que ya hay mucho deseo de que de alguna manera empiece, eso sería un drama gigantesco para la raza humana y la existencia de la vida en la Tierra en general. Pero hay gente que le gusta, hay gente que le gusta, lo digo porque son negocios negros, sucios, que ganan mucho dinero con las guerras. No venta de armamento, no, las guerras, el movimiento. Es decir, la gente se matan unos a otros. Se dice el dicho ese de que las guerras, en general, ¿no?, son masacres entre gente que no se conoce para beneficio de gente que sí se conoce, pero que no se masacra. Eso es una guerra. La guerra son gente, pobre gente, que les mandan a la guerra sin saber ni por qué, ni para qué, ni qué narices pintan ellos a cientos miles de kilómetros de su país. Pero claro, los de arriba no van a la guerra. Los que promueven la guerra no van a la guerra. No digo los que defienden su país, es otra historia. Pero los que mandan y hacen acuerdos para tal, ellos no van. Ellos mandan. Y muchas veces la guerra es una forma, digamos, de extraviar a la humanidad. Cuando hay asuntos muy fuertes, muy poderosos, la guerra es digamos, un lapsus de acontecimientos periodísticos, digamos, televisivos y tal, para que desviar la atención de la gente a algo terrible que está pasando. De tal manera que a veces, mira esta guerra, mismo de Ucrania, que el dictador de Rusia, el Putin ese, dice, no, es una cosa de unos días y tal. O sea, pensaba, entramos ahí con la gorra, desfilando, los rusos y ya está, nuestro Ucrania, ya que. Sí, esa fue su filosofía. Pero ya lleva, pues no sé, más de 3 años, y puede durar un año más, 2 años más. Y van muriendo pobre gente, jóvenes soldados, rusos o de otro país, que no quieren ir a la guerra. La guerra, en resumidas cuentas, es terrible, ¿no? Pero la guerra es un acontecimiento cuando un país, un territorio, viene gente extraña a invadirlo. Ahí puede haber digamos, un sentido a una guerra, defender su país donde han nacido ellos, donde sus parientes, sus antepasados, han cultivado la tierra, han creado pequeñas poblaciones, ciudades, etc. Pero no una provocación. Y el provocador decir que es su derecho de invadir aquella nación. Y hasta que se le ve el plumero, y como ya se le ve el plumero, que ya se le ha visto la cara, pues hay que continuar esto porque para que a ver si hay suertecilla y ganamos esta guerra o la otra. Una locura estúpida que produce muertes, ruina económica, y la población que no quiere la guerra, la población de cualquier país, da igual, ¿qué quiere? Que un gobierno promueva la industria, el crecimiento de la nación económico, promueva edificios, carreteras, prosperidad, futuro. Eso es el trabajo de unos políticos, digamos. Pero no en ir a la guerra y mandar a la gente a la guerra. Eso no es el trabajo. Eso es una locura, porque claro, promueve más odio entre la gente unos contra otros. Ahí está el punto. ¿eh? El odio entre la gente, que se odia. Y entre ese odio, no de una nación contra otra, varias naciones contra otras varias naciones, hace que haya un lapso de años en que la gente no piense otra cosa en sus día a día en la guerra, a ver cómo va, si han ganado, han perdido la paz y tal. Pero ¿por qué ahora tanto movimiento? Una vez este comentario lo he dicho en algunos vídeos, el científico eh, judeo, judeo alemán, que era Albert Einstein, era un talento. Se dice que fue el padre de la bomba atómica, ¿no? O sea, era un personaje humilde, pero muy un sabio. Había nacido para eso. Pues ya por los años 50 hay un comentario interesante que es sabio. Ese comentario es sabio, ¿no? Y entonces unos periodistas norteamericanos, yo creo por el año 55, que era profesor de una universidad, Albert Einstein, norteamericano, pues le dijeron, señor Einstein, usted que es sabio, ¿no? Confiamos en su comentario. Díganos una pregunta.
Sí, sí, ¿usted qué, señor Albert Einstein? ¿Cómo piensa usted que, porque fíjese, en aquel tiempo que hacía, en 1945, habían acabado la guerra terriblemente con dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, pues ya estaban preparando, oliendo que ya una tercera. Pero ya lo olían, 5 años después, porque ya lo olían. Ya la paz y seguridad de las Naciones Unidas, ahora sí que ya. Bueno, eso fue al final de la Guerra Mundial, el 45. Pero es que antes de eso, en la Primera Guerra Mundial, la misma historia se repitió. Terminó la guerra, la Sociedad de Naciones, ahora son las Naciones Unidas, estamos unidos todos por ellos. Bueno, pocos años después ya el Tercer Reich está, y ya en el 45, no, ya otra vez. O sea, no va a parar. Entonces, al señor Einstein le hicieron una pregunta esa. Bueno, señor, esta es una pregunta. Sí, ¿cómo piensa usted que será la Tercera Guerra Mundial? Ya, era una pregunta astuta para ver cómo era el padre de la bomba atómica, pues posiblemente Einstein diría alguna fórmula, algo que pasaría con eso. Entonces Einstein dijo tranquilamente, dice, pues mire usted, yo creo que la Tercera Guerra Mundial ya se hablaba. 5 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial ya se dio la Sociedad de Naciones, las Naciones Unidas, ya no, imposible, ya todas las naciones con un acuerdo, nada, nada. A pocos años después ya empezaba otra vez. Entonces al Einstein le dijo eso. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo será la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo empezará todo eso? Ya hablaban del comienzo otra vez. Y Einstein le dijo, mire, pues yo pienso que la Tercera Guerra Mundial será con bombas atómicas. Ya no de armamento, ni de fusiles, ni de torpedos, no, una nación contra otra nación. La destrucción de la Tierra. Pero él siguió diciendo, pero la cuarta Guerra Mundial será con piedras y palos. Es decir, después de la tercera, que quede todo el planeta un escombro, nada, pues la gente, una cuarta guerra mundial que empezaría otra vez con piedra y palos, pues, tirando piedras monstruosamente, la gente muriéndose de hambre, haraposos y tal, contra otra gente, da igual el motivo. Esa es la mente humana. Pero todo esto está provocado por algo que va más allá de lo que la gente se piensa. Hay que pensar, cuando uno conoce las escrituras, en lo siguiente. ¿Quién está interesado en la guerra? ¿Los ciudadanos? ¿Los políticos? ¿Los fabricantes de armamento? ¿Los de la pasta? ¿Los multimillonarios? ¿Los bancos? ¿Banco Mundial? ¿Quién? ¿A quién le interesa la guerra? A los satanistas. ¿Y por qué? Muy sencillo. Dice la Biblia que Satanás es el gobernante de este mundo. ¿Quién es Satanás? Un querubín, un ángel rebelde que arrastró a otros ángeles a invadir la tierra. Porque Dios hizo ángeles en los cielos con un propósito, para crear creaciones, digamos, el universo, los planetas, la galaxia, crear. Ángeles no son humanos, ángeles que tenían un poder de inteligencia, de energía, para crear grandes espacios universales, el universo, que nadie sabe dónde empieza, dónde termina, porque no olviden que Dios, Jehová Dios, que tiene un nombre, la gente dice Dios puede ser cualquiera, Buda, Confucio, Brahma, Artemis, Isis, sí, vete tú a saber. No, tiene un nombre, el Dios de la Biblia, el Dios que habló con Moisés y le dijo vete al faraón. Y cuando Moisés le dijo en el monte Sinaí, ¿y qué diré al faraón? ¿Quién me mandó? Tú diré, Jehová, el Dios de Israel me mandó. O sea, ya sabía que había un nombre, no un nombre cualquiera. Y entonces, ¿qué está interesado estos demonios que ya están siendo destruidos? En que no se han destruido. En que la gente se entretenga en otra cosa que no sea en la guerra. Que no se entretenga. Que la guerra, el cada día, el pan de cada día, mirar la televisión, las noticias, la guerra en Ucrania, en Rusia, en Crimea, no, ahora precisamente los China y Taiwán. Se entretengan en eso. ¿Por qué? Porque los provocadores de las guerras, no los humanos, los que empezaron con la invasión en la tierra de demonios, ángeles caídos, con el deseo, lo dice la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, no lo estoy inventando, no estoy parafraseando frases ilógicas, en la Biblia, la palabra de Dios, invadieron demonios, millones, y querían mujeres, que si tienen un cuerpo ellos pueden hacerlo, energía se convierte en materia, inteligente. Entonces, tuvieron el deseo de tener relaciones sexuales con mujeres, y tuvieron un hijo gigante, un monstruo, crecían desorbitalmente, y arruinaron la tierra completa,
Por lo cual, Dios tuvo que intervenir porque habían contaminado el planeta. La Tierra ya era un escombro, habían destruido todo. Imagínense millones de gigantes que crecían y comían de todo, y pateaban todo, y eran bestias, no eran humanos ni eran nada, eran monstruos, eran sin control. Y el diluvio de Noé tuvo que ser, Dios empleó agua, un diluvio para sofocar la contaminación mundial y ahogar los gigantes y los dinosaurios. Dice la UNESCO, ¿no? Los dinosaurios, es que millones de años un meteorito cayó a la Tierra y pegó una explosión y todos los dinosaurios muertos. Y le dicen, ¿y los demás animales, aves, peces? No, son los dinosaurios. Ah, sí, los demás, la explosión tocó a los dinosaurios en todo el planeta redondo. Sí, ¿y dónde está ese meteorito? Tenía que ser como la Luna. No, es que botó en la Tierra, dice la UNESCO, y salió al espacio. Ah, cuando uno desentierra esqueletos, perdón, de gigantes, no se enseña ninguno. En ningún museo de antropología no se enseña. Pero sí, ahora ya no lo harían, enseñan esqueletos y hace tiempo en los museos para los colegios ven dinosaurios, esqueletos. Miren cualquier esqueleto de dinosaurio, de pterosaurio, brontosaurio, son varias especies, monstruos gigantescos. Miren los esqueletos, a ver si ve usted un solo, uno bastaría, de un esqueleto de dinosaurio que estén los huesos rotos o quemados los huesos, porque claro, supuestamente un meteorito en la Tierra quedaría hecha cachos. Pero aparte de eso, la explosión quemaría todo. Y aparecían dinosaurios, esqueletos muertos, carbonizados. No, huesos limpios, de todos, ahogados por el diluvio de Noé. Para eso vino y ahogados los gigantes. Muchos gigantes, los creadores de los gigantes, los demonios, los creadores, que se suele como prevenciendo el diluvio, metió a muchos gigantes dentro de rocas. Como digamos, una urna hueca. Y cuando usted mete lo que sea, para poner un ejemplo simple, de una botella de cristal herméticamente sellada, que pone algo de carne o lo que quiera, mete dentro de la botella. El hermetismo total, no entra el oxígeno, ni el calor, ni la humedad, ni nada. Y coge esa botella y la deja en cualquier sitio. No hace falta en un frigorífico, ¿verdad? Mírele meses o un año después. Verá que la trozo de carne no le ha pasado nada. ¿Por qué? Porque la carne se corrompe con el contacto de la atmósfera, el exterior, el calor, la humedad, los insectos, lo que quiera. Pero si está aislado y herméticamente el cristal es impermeable, que no entra nada, se mantiene. Así se han mantenido los cuerpos de los gigantes. Y le voy a decir que se han sacado varios. No lo dicen porque la UNESCO, Vaticano, logias satánicas, ocultistas, videntes, satanistas, que son los que controlan todo, hacen posible que no se haga público. ¿En qué medio televisivo? ¿En qué medio? En uno. Fíjate, no hay programas de todo. ¿Y cuántas cientos miles de televisiones en todos los países del mundo? ¿Ha visto usted un programa dedicado a los cuerpos de gigantes o esqueletos, más sencillo, de gigantes de dentro de la Tierra? En ninguno. ¿Y cómo eso no lo hacen? Pero si es impresionante. ¿Que dónde vino el mal? ¿Dónde vino la destrucción de la Tierra? ¿Por qué empezó el diluvio? Por los gigantes. ¿Ha visto usted algún programa de televisión? No les dejan. En todo el mundo. ¿Cómo le dicen? Bueno, ¿y los dinosaurios? Ah, sí, pues eso es el meteorito. Pero si esos dinosaurios están perfectamente conservados, se vería una explosión de la Luna contra un planeta. Sería una explosión que ese planeta quería destruido y el meteorito, como la Luna, destruido. Dos choques, ¡boom! Nada, ¿dónde está el hueco? ¿Dónde está? Nada. Han mentido. Ningún meteorito, nada de explosión, nada. Los demonios hicieron los gigantes. Los demonios sabían que Dios, Jehová Dios, iba a traer un diluvio para sofocar el daño que habían hecho miles, si no cientos de miles o millones de gigantes. Porque vinieron millones de ángeles. Y entonces a estos gigantes, como dice la Biblia, Satanás es el gobernante de este mundo, Satanás es el Dios de este sistema de cosas, lo dice la Biblia, no lo invento. Satanás habló con Jesucristo, le dijo a Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 5 al 8, léanlo. Le dijo Satanás a Jesucristo cuando tenía 30 años que iba a empezar la obra de predicar el reino, la esperanza de que el reino de Dios vendría y acabaría con todo el mal de la tierra, de estos demonios horribles.
Le dijo a Jesucristo, Satanás, Jesucristo, que a él le habían concedido el poder en la tierra, que tenía poder sobre todo. Podía hacer reyes, podía hacer grandeza. Si le adoraba, le dijo Satanás a Jesucristo, me haces un acto ahora de adoración delante de mí, a ti también te daré todo, como le doy a estos. Eso dice la Biblia, ¿o no? Entonces, ¿quién da poder, corona, riqueza, prosperidad, un nombre grande? ¿Quién? ¿Quién hace los dictadores? Como el amigo Adolf, o como el Putin, o como el Stalin, o como quien quiera. ¿Quién? El gobernante de este mundo, que le gustan mucho las guerras. ¿Para qué? La guerra entretiene. La gente, la guerra te entretiene maliciosamente, es un horror. Pero después de la guerra se entretiene más en reconstruir la nación. Y en ese tiempo, que la gente no piense en otra cosa, sino en el terminar la guerra y después de la guerra en restaurar su país. Y entonces la gente se mantiene, digamos, en insomnio, que no piense en otra cosa. Y los medios de comunicación están controlados para que tal tema, ni tocarlo. Ni tocarlo, porque digo, es más fácil. ¿Cuántos años llevan las televisiones públicas? Décadas. ¿En qué televisión ha visto usted a unos reportajes de los gigantes? Ninguno. Y se sacaron algunos, Eso ya se atrás. En Afganistán, durante la invasión de Afganistán, para la guerra de Vietnam y todo aquello, se sacaron algunos. ¿De dónde? De rocas. ¿Y de dónde? ¿Por qué? Porque yo soy el pionero hace muchos años, ya lo vengo diciendo, tengo ese carisma, ese don, o como le llamen, porque yo lo sabía y lo sé, aun sin haber estado en ningún sitio para ver cómo se enterraba un gigante en una roca. Pero Dios da dones, dice bien, en forma de hombre, yo tengo ese don. Me ha dado el don como otro le da para la música, para el arte, la matemática o la física. Y yo sabía de niño donde había gigantes, donde estaba la poder, donde estaba la alcaldía, alguien hace cosas. ¿Pero por qué? Es un don. Como hacen, por ejemplo, por poner un ejemplo simple, los pajaritos que nacen de un nido, de cualquier especie de pájaro. ¿Quién le enseña al pájaro a hacer un nido? Y cuando ponen los huevos, los huevecitos, para tener las crías, digamos los pájaros, otra especie igual. ¿Cómo quién le enseña a empollar a los pajaritos? A las madres, a la hembra. ¿Quién le enseña a los padres a buscar gusanitos para alimentarlos? ¿Quién le enseña al pájaro a volar, a hacer volar a los pequeñeros cuando ya son mayorcitos? Se lo ponen debajo de las alas, le sueltan, le vuelven a recoger para que aprendan. ¿Quién le enseña a los padres de los pájaros, por ejemplo, de hacer un nido con la boca, con el pico, pom, 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 pom? ¿En qué universidad han estado? Instintivo. Y yo también tengo ese instinto en otros campos. Y yo sé cosas que yo mismo me asombró, como yo sé esas cosas. Las sé, Dios se implanta en el cerebro de ciertas personas de confianza para hacer un trabajo para la gloria no mía ni la de Dios. Como decían los templarios, que el Vaticano se cargó todo y le robó todo lo que tenía, diciendo que eran brujos. El Vaticano eran los brujos. ¿Cuánta gente inocente el Vaticano no quemó vivo? Masas de gente. Niños, mujeres, hombres, vivos, quemados, sin motivo. ¿Quién eran los brujos? Ellos. Y le quitaron todos a los templarios. Decían los templarios que ellos, la gloria que tenían de conseguir tierras, casas, eran negociantes, comerciantes, no eran otra cosa. Y el Vaticano les pedía dinero prestado, y los reyes de Francia también, a prestar, que ya los devolveremos. Y nada, y pedían y devolver en la vida, jamás. Entonces el Vaticano se inventó, no, es que somos brujos, hemos oído que hacen rituales, y los quemó, y los robó todos, como han hecho siempre. Cuando a la Inquisición quemaba a la gente, masa de gente, pregunta a los cátaros en España, los catalanes, quemaron una población entera, niños, bebés, niños, los quemaron vivos. Solamente porque decían, los cátaros con razón, que eran cristianos verdaderos. Bueno, señores, la Biblia dice otra cosa, hombre. Estamos esperando el reino de Dios. La Biblia dice que Satanás es gobernante de este mundo. La Biblia dice que hay que adorar la idolatría, que hay que horrorizarse de las guerras, que no hay que robar ni mentir. Hacían lo que era el cristiano genuino. Y el Vaticano, estos son herejes, y los quemó a toda una población entera. Eso no lo cuentan en las historias ya, ¿a que no? ¿Y cuántas masas de gente, los indios sudamericanos y tal, quemaron vivos? Masas de gente. Y decían que era guerra santa contra el Islam. Guerras que duraron años, 100 años más. Y querían acabar con todos los árabes. Y robaban todo lo que podían a los árabes para el Vaticano, para engrandecer las arcas del Vaticano. Y vivir en palacios arzobispales, palacios cardenalicios, ellos y los reyes, darse un abrazo. Y se quieren mucho. Ese es el mundo real.
Y ese mundo real no quiere que la gente despierte. Porque estos gigantes será el principio de un apocalipsis no brutal en el sentido como una guerra, un apocalipsis para que caigan las élites satánicas que tanto daño han hecho a la humanidad toda la vida. Y Satanás se ha destruido, y ya están siendo, y sus demonios también. La gente no se entera, y ya están siendo por otros ángeles de la luz demonios. Los ángeles no son humanos, pero se ve efectos raros por la noche, explosiones en el espacio, universo, golpes de efectos de luces. Se están eliminando demonios para dejar libre a la Tierra del mal que ha sucumbido miles de años. Y estas élites caerán también, todas, todas. Lo dice la Biblia, el Vaticano, Babilonia la Grande, caerá los primeros. Y dice la gente, Dios hará que la gente se vuelva un efecto en la mente, que quemen todos los edificios ellos y se recuerde el daño que han hecho a tantas millones de personas. Y los reyes caerán también y todo. Claro, ellos no quieren que esto salga, que esto se sepa, porque en el momento que se saque un gigante, ya sacaré los demás, y yo, no uno, y luego otro, y en otro país otro, y otro, y otro, y otro, y dinosaurio y tal, y saque la cueva de Hércules, que da escalofrío. Ya verá las experiencias que tengo, las amenazas que he tenido de gente de la política en España, instruida por el clero. ¿Sabe que Toledo es el centro mundial de todas las sectas satánicas? Qué casualidad, ¿no? La cueva de Hércules, Toledo, ahí, para que nadie hurgue. Y ya verá la que vale, la que se va a liar. Cuando el alcalde de Toledo, José Manuel Molina, que tenía un montón de estafa millonaria, robando al Estado español para su propio beneficio. Y me pidió, eso ya verá, eso va a ser noticia. Me pidió ella y su gabinete de prensa, el secretario de Estado José Manuel Molina, me pidieron, tengo los emails, no lo pueden negar, que por favor les ayudara, que ellos sabían, porque ellos tienen contacto con toda la gente de los clientes de Toledo, que yo era el descubridor de la cosa, que yo le iba a descubrir, que yo le iba a sacar, que eso da miedo a mucha gente. Y que me iban a ayudar, que hacía falta, que están dispuestos, que yo les pida lo que yo necesite, y el alcalde está dispuesto a colaborar para el beneficio de España y de Toledo y tal, bla, bla, bla. Tengo las cartas de ellos, los correos electrónicos. Verá la que va a liar, la que va a liar. Y cuando les di la primera información que hicieron, me amenazaron automáticamente al día siguiente. Lo mismo que me habían pedido varias veces días antes información, les mandaba email, me amenazan que si voy a Toledo me encarcelan. Digo, ¿pero qué dice esta gente? Me está pidiendo información y al día siguiente me dice que cuando recibieron unas de las pistas, no les di el todo, claro, como a nadie. Entonces busqué un abogado de Toledo, Óscar Marín, se llamaba, muy bueno. Digo, mira, le pago tal, sus servicios, me han amenazado a esta gente que me ha pedido información de la alcaldía de Toledo, estos chorizos. Y ahora les mando información que decía que me iban a dar todo lo que hiciera falta porque era para el beneficio de Toledo y de España, eso sería una gloria de un turismo gigantesco. Y cuando le doy un poco de información, empiezan a amenazarme de que me iban a encarcelar si iba a Toledo. Escribió, se representó Óscar Marín, mira, el abogado que yo escogí en Toledo. ¿Y qué hicieron el alcalde? Amenazarle hasta de muerte. De que si hablaba más conmigo le encarcelaban y le quitaban la carrera, le arruinaban la vida. Pero así, literalmente. Si hablaba conmigo, él o cualquier abogado de España. ¿Podrán creérselo? He dejado algunos vídeos sobre ese. Tengo los documentos. No da miedo, no les doy miedo a toda esta gente, porque saben que se realizará. Por esto quiere decir que ¿por qué no ha salido ya? Pues sí, muy sencillo, porque Dios no quiere todavía. Cuando estas guerras estén en su cenit máximo, empezará la cuenta atrás. Porque estas guerras sencillamente es esa rebelión de demonios, de hacer daño a la humanidad, porque ellos van a ser destruidos, que se destruya unos a otros la humanidad entera. Pero esto va a ser en efecto positivo para la humanidad, porque estos descubrimientos abrirá los ojos a mucha gente. Esta gente verá quiénes fueron sus verdaderos torturadores, quién les robó, quién asesinaron montones de niños en rituales satánicos. Verá el abrir los ojos de la humanidad y verá la respuesta contra ellos. Verá la respuesta contra sus verdugos y los opositores, los que han hecho fortuna inmensa con la sangre inocente de millones. Eso es lo que temen. Que Alberto Canosa, el profético gran monarca, empiece la cuenta atrás. Les doy miedo en cantidad y eso me alegra, porque mucha gente, como he dicho, mucha gente los tiene miedo a ellos, el dinero, la pasta, el poder, la tal, y ellos me tienen miedo a mí.
Y tienen razones de ser, porque a mí no me van a sobornar. Y yo solamente, cuando me ven, le dicen, Dios mío, que este no empiece, porque vamos todos al garete. Y van a ir al garete, al cubo de la basura. Prepararos, porque el fin del sistema satánico es lo que viene y la liberación de la humanidad también. Y veréis lo que va a empezar en España. Con Alberto vamos a la gran monarca. Veréis qué monarca seré yo, en pro de la justicia y para, como decían los templarios, para la gloria de Dios. Los templarios eran monjes guerreros, bueno, eran empresarios, consiguió una fortuna de castillo, de casa. El Vaticano les robó todo y los quemó a todos. Después de haberles robado todo lo que... Pues a mí no me lo harán. Yo no les daré oportunidades de ninguna, sino que yo iré abriendo ojos a la gente y que sepa quiénes son los verdaderos promotores del mal en la tierra. Verá la que se va a liar. Un Armagedón sin precedentes en la historia. Y como decía cuando dijeron aquello de ¿cómo será la tercera guerra mundial? Dijo, con bombas. Y es verdad. Y a la cuarta dijo él, con piedra de palo. Pues yo digo lo siguiente, no habrá tercera guerra mundial con bombas, pero sí habrá una de el imperio satánico caerá completamente en todo el planeta. Porque el poder de Dios hará posible que la gente despierte, que la gente sepa quiénes eran esos mandantes, cuántos niños sacrificaron rituales satánicos, de toda la historia de la humanidad, no solamente en tiempos bíblicos y los egipcios, tiempos modernos. ¿Se dan cuenta que cuando abren un monasterio, como pasó en Irlanda hace un par de años, sacan cientos de cadáveres de niños en fosas comunes? No, en todo. Verá eso la que se va a liar. Eso es lo que tienen. Que saben que Alberto Ganosa a mí no me corrompe, a mí no me asusta, sino que yo les asusto a ellos. Y cuando ven mi nombre, cuando ven que hablo, empiezan a decir, hostia, que este tío hay que pararle. Y los que le han intentado pararme, ya están metidos en la gabardina de madera criando malvas. Y ya saben que su camino será ese. Prepararos, que la humanidad llega a su liberación. El día grande, como dice la Sagrada Escritura, grande inspirador de temor, la liberación de la humanidad, porque millones de ángeles vienen a liberar la raza humana. Y veréis el tiempo futuro como la gente, como dice en la Escritura, ni envejecerá, ni enfermará, ni morirá. Ni habrá guerra. La guerra no. Es lo que dije al principio. Las guerras, en general, son masacres entre gente que no se conoce y se masacran, para beneficio de gente que sí se conoce, pero no se masacra. Ya no habrá más guerra. Las guerras y los que las patrocinan ya les esperan ya en la gabardina de madera. Ahí estarán todos.